Y ahora cambiando un poquito de tema, chicas, les comento que ya tenemos un invitado en piso. Sí. Vino a hablar con nosotros el señor Rodrigo Solá, presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura en Salta. Porque, bueno, se ha hablado mucho de las cárceles, la superpoblación, si los presos la pasan mal, la pasan bien. Así que, bueno, qué mejor que llamar al presidente del comité. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto. Bienvenido. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, por suerte. Un placer tenerte acá y bueno, como nos estaba diciendo Ori, lo que pasa, ¿no es cierto?, con la sobrepoblación en las cárceles. Quiero que nos comentes un poco qué pasa con eso. ¿Por qué hay sobrepoblación? Sí, nosotros venimos siguiendo como comité. Es un organismo nuevo. Nosotros empezamos a funcionar en el 2022, en el que ya era un momento crítico de la situación, ¿no? En esto que hablaban ustedes recién de los tratados internacionales. ¿Post-cuarentena? Post-cuarentena. Nosotros en realidad todos hemos concursado, son cargos públicos, y concursamos antes de la cuarentena del 2019, pero llevó 3 años casi hasta que pudimos empezar a funcionar, ¿no? Y son organismos que vienen a responder a las obligaciones internacionales en lo que tiene que ver con personas privadas de la libertad o que tengan alguna restricción de la libertad. Podría ser incluso en la calle, que la policía me detiene. Bueno, yo tengo mi libertad limitada, entonces ahí nosotros tenemos cierta competencia para poder actuar, ¿no? Y tenemos nuestros pares a su vez que están a nivel nacional y en otras provincias se van constituyendo. Nosotros, uno de los trabajos que hemos encarado desde que iniciamos tiene que ver con esto de la sobrepoblación, ¿no? Fue lo primero que intentamos visibilizar, porque si se dan situaciones de hacinamiento, bueno, ya se vulneran todos los derechos, ¿no? Entonces, nosotros nos tomamos el trabajo durante estos 2 primeros años, pero sobre todo el año pasado, nosotros monitoreamos permanentemente cárceles, comisarías, de medir cada uno de los lugares, ¿no? Hay como estándares a nivel internacional. Nosotros dijimos, bueno, empecemos por los estándares de espacio de los lugares. Y ahí ya nos saltó que a nivel oficial ya hay una sobrepoblación. Nosotros a nivel provincia hay un 40% de sobrepoblación, ¿no? Con algunos casos extremos, como el caso de la alcaldía de Salta, que fue pensado como un lugar modelo en su momento para alojar a 350 personas y en este momento están llegando a 900 personas alojadas, ¿no? Wow. Y eso es lo oficial. Cuando nosotros medimos los lugares, claro, pero nosotros lo primero que veíamos, cuando ya recurrentemente visitábamos los lugares, de repente aumentaba la capacidad. Nos decía, bueno, ahora tenemos capacidad para 30 personas más, pero no había más edificios, no había un nuevo pabellón, claro, metían una cucheta nueva, bueno. Entonces nosotros, según nuestras mediciones, la sobrepoblación ya del 40 salta al 150% en la provincia completa, ¿no? Una barbaridad. Y algunos lugares como Orán, por ejemplo, que hay una cárcel de mujeres, aparte de la de Salta, ahí no hay ninguna celda que cumpla con los estándares, ¿no? También hay bastantes personas alojadas. Y a eso hay que sumarle, esos son más o menos 4.000 personas que tenemos nosotros en la provincia, en cárceles y alcaldías. Hay que sumarle la gente que está en comisarías. Ese es como un número negro, porque es muy dinámico, pero tenemos más o menos 850 personas en la provincia, no acá en la ciudad, porque acá en la ciudad de Salta, cuando se detiene una persona, rápidamente, que eso está muy bien, se traslada o a la alcaldía o al centro de contraventores, o ya a disposición de fiscalía, jueces, dicen, bueno, queda en libertad. Eso en el interior no pasa. Y la gente queda alojada en Orán, en Tartagal, en Metán, en Rosario de la Frontera. Hay gente que está hace 2 años, 3 años. Hay gente que está cumpliendo condenas. ¿En las comisarías? En las comisarías. Cuando tendrían que estar en una cárcel, no en una comisaría. Exacto, porque hay que distinguir la situación. Entonces, de repente, una persona que es demorada, ¿no?, puede convivir en una celda con gente procesada, condenada, gente que tiene condenas a 20 Claro, se supone años. que si ya tenés una condena, tendés que estar en una cárcel. Exacto, eso es lo que se supone. Porque aparte en Del dicho al hecho. Claro. No solo eso, sino que desde que te imputan un delito hasta que se realice efectivamente el juicio y te condenan, pasa mucho tiempo también. Claro. Pasa mucho tiempo, pero cuando uno ya está condenado, se supone que esa pena tiene un fin, ¿no? La finalidad es la resocialización de la persona. Eso en las comisarías no sucede, no puede pasar. Entonces, todas esas etapas de poder educarse, trabajar, de progresividad de la pena, que se le dice en la comisaría es imposible. Es ¿no? lo que yo digo, en vez de reinsertarlos después en la sociedad, para mí salen peor los delincuentes. Claro, lo que pasa es que el sistema está colapsado, ¿no? Entonces está pensado con una finalidad que no la puede cumplir. Y cuando es en comisaría directamente no se puede. Los propios policías dicen, a mí no me formaron para esto. Yo no estoy preparado para tener personas condenadas de forma permanente. ¿Y ¿no? se están tomando medidas para solucionar este hacinamiento o no hay Mirá, nada?
En el año 2022 también, cuando nosotros empezamos, visibilizamos esta situación, había otro ministro de Seguridad, estaba Abel Cornejo. Él dice, bueno, yo lo voy a encarar a través de una declaración de emergencia penitenciaria, ¿no? Y ese va a ser mi paraguas con el que voy a trabajar la situación. Voy a convocar una comisión con los distintos ministerios, poderes, en 10 días. Salió esa resolución. Esa comisión hasta el día de hoy no existe, no funciona, ¿no? Nosotros permanentemente pedimos que funcione un equipo de trabajo, porque no es solamente el Poder Ejecutivo, sino que hay cuestiones que tienen que ver con Poder Judicial, con el Ministerio Público, con las fiscalías. Entonces, a la par de que el ministro actual, que es Domínguez, él dice, bueno, tengo un proyecto para ampliar alcaldía al doble. Tengo un proyecto para cárceles en el sur, en Metán, pero eso lleva muchísimo tiempo, claro, ¿no? Entonces nosotros entendemos, está bien trabajar en esas cuestiones, pero hay muchas que hay que tratar ahora de aliviar la sobrepoblación. Entonces hay que ver los casos particulares. Nosotros, por ejemplo, en una visita que hicimos a Cachín, que casi que ni vamos, porque ahora priorizamos las comisarías donde hay gente, que sabemos, claro, que hay gente, y en los valles normalmente no hay. Encontramos una persona que no tenía registro, y a la policía decía, ¿y hasta cuándo va a estar? No sé, nos dijeron que queda acá. Estaba hace 2 años. Cuando mandamos a la Corte de Justicia, averigüen, no, el estado procesal de, claro, esta persona, nos enteramos que había cumplido condena hace 2 meses, ¿no? Seguía ahí perdido, y fue casi una casualidad que nosotros fuimos, claro, pues podríamos no haber ido tranquilamente, porque priorizamos los lugares más críticos, ¿no? Claro. Comisarías de Tartagal, que hay 70 personas, 72 personas, que no podrían haber más de 3 o 4, y están absolutamente hacinados. Uno cuando ingresa a esos lugares sale muy impactado. Nosotros, ya que lo hacemos asiduamente, igual en las comisarías salimos muy impactados, porque no hay lugares ni siquiera en el piso para dormir. Hay lugares que se turnan para poder dormir. Por supuesto, no hay camas, no hay colchones, duermen en el piso, no hay baños, hacen en letrinas. Bueno, es toda una situación sumamente crítica. Rodrigo, y todo esto que nos estás comentando, justamente cómo viven en la cárcel, ¿es por la falta de inversión que no hace el Estado, digamos? Porque necesitaríamos claramente una cárcel más para cubrir todo lo que está desbordado. Es una parte de la respuesta, ¿no? La falta de inversión. Ahora, más todavía con los ajustes que hay a nivel nacional, eso repercute también en el propio servicio. Pero vos pensás que son edificios pensados para una determinada cantidad y se duplican, ¿no? Claro. Eso en cualquier lugar pasa, que el edificio comienza a caerse, las instalaciones se rompen y demás. Pero aparte, el personal sigue siendo el mismo, los gabinetes criminológicos siguen siendo los mismos, entonces la misma cantidad de psicólogos para el triple de población. Y que vos mismo decís que ni el mismo personal está preparado. En las comisarías, en las cárceles se entiende que claro, sí, pero no para esa cantidad de personas. Claro, la comisaría no, porque se supone que son presos para cárcel. Claro, transitorios. Y Rodrigo, ¿crees que esto también repercute? Obviamente que no es una forma de justificarlo, pero también puede incidir en que justamente al no cumplir las cárceles este objetivo de reinserción social, mucha gente de la población carcelaria sale con mucho más resentimiento a la sociedad y generalmente suele ser como una escuela para seguir delinquiendo, por también las condiciones en las que se encuentran ellos ahí. Porque, no sé, por ejemplo, me imagino que por ahí se hacen pedidos a los juzgados por, no sé, un psicólogo o por problemas que están viviendo ellos. Y ni bolilla, digamos. Claro. O realmente como que no hay un programa, ¿no es cierto?, de reinserción. Exacto. Hay un programa de reinserción que no da abasto, ¿no? Entonces, digamos, no sé si es una escuela, pues es muy difícil demostrar que la cárcel sea una escuela, forma de decir, pero sí que no está cumpliendo con la finalidad de reinserción. Pues nosotros en Argentina, más allá de lo que uno popularmente pueda pensar, digamos, cuando te condenan no es para un castigo, no es una crítica social, sino que lo que se busca es que esa persona pueda reinsertarse socialmente, ¿no? Y la cantidad de años que se fija cuando se priva la libertad es como lo que el juez entiende es el tiempo necesario para que esa persona pueda comprender la criminalidad de sus actos y reinsertarse, ¿no? Entonces, si durante todo el transcurso eso no se puede cumplir, bueno, la persona, si no tiene otras posibilidades cuando salga, bueno, es muy probable que delincan. Y si nosotros vemos, por ejemplo, que las personas que hacen todo el tránsito, que llegan a las granjas, inclusive nosotros decimos las granjas son una buena experiencia, tienen un nivel de reincidencia casi cero, ¿no? Casi nulo. Entonces, hay algo en el sistema que funciona, lo que pasa es que en las condiciones actuales es imposible, ¿no?
Entonces de repente hay 8 psicólogos en toda la provincia para atender 4.000 personas, ¿no? Claro, y se supone que tienen que hacer no solo y el se deja de tratamiento. lado, tienen el derecho de hacerlo. Claro, y no hacen solo el tratamiento, sino que en todo lo que tiene que ver con los beneficios, si hay una posibilidad de libertad condicional, tienen que intervenir también. Entonces, no tiene que ver, digamos, esa falta de reinserción necesariamente con ellos, con el personal penitenciario, sino con las condiciones, ¿no? Y eso también termina muchas veces en malos tratos, en torturas, en distintos lugares, tienen que ver también con esa sobrepoblación. Nosotros, en esos casos, nosotros también intervenimos directamente, hacemos las denuncias y demás, más allá que entendemos las condiciones materiales, en los casos que, eso por supuesto no justifica que pueda haber una tortura hacia el interior, ¿no? Para poder controlar a toda la población. Entonces en esos casos intervenimos, pero decimos, bueno, tienen que cambiar cuestiones estructurales y eso solo se puede hacer si intervienen los 3 poderes, interviene el Ministerio Público, ¿no? Hay cuestiones que son legislativas, que el Poder Legislativo también tiene que intervenir. En conjunto, digamos. Entonces nosotros tenemos diálogo con todos, ¿no? Por separado decimos, bueno, ustedes necesitan una ley de cambiar el servicio orgánico del servicio, la ley orgánica del servicio penitenciario, bueno, le armamos un proyecto de ley. Ustedes esto, pero creemos que es muy difícil trabajar de esa manera, ¿no? Entonces tiene que ser algo más colegiado, más colectivo, que nos podamos sentar y decir, bueno, este problema es sumamente complejo. Viene creciendo en los últimos 15 años en la estadística, la criminalidad o las condenas. Hay mucho, recién decías el tema de falta de inversión, pero no es solamente eso, hay algunas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas que terminan con personas presas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que haya aumentado todo lo que tiene que ver con violencia de género, por ejemplo, que hay campañas de difusión, hay denuncias, hay condenas y demás, eso incrementó mucho la población carcelaria, ¿no? Y digamos, y todo lo que tiene que ver con infraestructura no acompañó, ¿no? Claro. Y lo que tiene que ver con tratamiento especial para personas que son violentas hacia el otro género tampoco se trabaja. O hace algunos años también cambia todo lo que tiene que ver con narcotráfico. Entonces ya desde el 2014 lo que tiene que ver con narcomenudeo, es, digamos, lo pequeño, es provincial. Entonces en la cárcel pasaron todos a las cárceles provinciales y Nación nunca transfirió esos fondos a Salta, ¿no? Para mejorar. Y quizás a nivel federal, cuando todo eso era federal, los jueces federales decían, bueno, desestimamos esto, archivamos porque es algo menor y demás, y trabajamos las causas contra los grandes narcotraficantes, y los jueces provinciales condenan, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en la cárcel de mujeres de Salta, ustedes se van a sorprender, el 81% es de mujeres por narcomenudeo, ¿no? Wow. Y nosotros que charlamos con ellas todo el tiempo, conocemos sus historias de vida, gente que han sido absolutamente vulnerables, violentadas toda su vida, con 5, 6, 7 hijos, ¿no? Que en algún momento caen en esas redes y finalmente son las únicas investigadas y condenadas, y los hijos quedan a la deriva, afuera, bueno, o sea, hay todo un... ¿Y qué medidas se están tomando para mejorar toda esta situación carcelaria y esta superpoblación que hay? Mira, hay algunas que tienen que ver desde que nosotros estamos, digamos, por decir cosas positivas, algunas que tienen que ver con la alimentación, por ejemplo, en las cárceles, que nosotros notamos que ha mejorado. Notamos también, por ejemplo, si nosotros vemos, por ahí no es el número más cierto, pero en las denuncias que nosotros hemos recibido, que tenemos canales de denuncia, el primer año había muchas que tenían que ver con malos tratos y ahora la mayoría tienen que ver con faltas de acceso a la salud, con falta de medicamentos, con las condiciones de cada uno de los lugares. Y también, digamos, nosotros intervenimos en cada uno de estos casos. Y hay que decir que a través del servicio penitenciario esos casos particulares les dan trámite y los resuelven, ¿no? Entonces, no sé, no me dan el turno para el hospital, que le hacemos un expediente, los resuelven, ¿no? Pero es muy casuístico, muy particular, ¿no? Y eso no resuelve la cuestión estructural. Entonces nosotros decimos, bueno, no se puede trabajar así, tal diciéndole todo el tiempo un expediente para que pueda tramitarse la solución de un caso, ¿no? Hay que pensar cuestiones más estructurales. Y la cuestión estructural... perdón, Ari. ¿Cómo reciben ustedes esas denuncias? ¿Directamente o es a través del abogado, a través de las familiares, de los detenidos? ¿Cómo se reciben las denuncias? Tenemos nosotros muchos canales. Uno, cuando nosotros hacemos las visitas en las cárceles, comisarías, nosotros hacemos visitas sin previo aviso y en cualquier horario. Entonces nosotros llegamos, nos presentamos como comité, pedimos. Me imagino que se arman las filas ahí de... Inmediatamente, sí. De todos los que quieran hablar con ustedes. Sí, no, pero en las cárceles, bueno, ingresamos a los pabellones y entramos celda por celda, vamos por todos los pabellones. Entonces, bueno, ahí esa es una forma de denuncia.
Otra es a través de familiares, conocidos, abogados, como decís, que o van a las oficinas del comité o nos llaman. Tenemos un teléfono de guardia, tenemos una página de internet también que ahora hemos habilitado un canal que es Comité contra la Tortura Salta, @.com.ar. Ahí también hay un canal directo de denuncia, que pueden ser anónimas inclusive. Y lo que más funciona es el teléfono de guardia, ¿no? Que eso también lo hemos implementado desde el año pasado. Entonces, ahí se puede comunicar cualquier persona, WhatsApp, mensaje, nosotros llamamos y lo primero que hacemos es ir a hablar con la persona inmediatamente con el que está privado de la libertad, independientemente de quién sea el que denuncia, ¿no? Rodrigo, te quiero hacer una preguntita respecto a cuáles son las condiciones en las cárceles. Por ejemplo, viste, supongo, la serie del Marginal, ¿no? Sí. Que nos muestra una realidad del celular, de todo lo que algunos carceleros, o sea, algunas personas que están en la cárcel, tienen los privilegios, las coronitas famosas que decimos. ¿Es verdad que pasa? Hay algunas cosas, hay mucho que es ficción, ¿no? Sí, van a ver, Mitos. por ejemplo, las ranchadas, por ejemplo, en los pabellones, parecida, digamos, a lo del Marginal, ¿no? Tipo las telas colgando, esas Eso, cosas. Sí, todo el tiempo. Claro, pues no tenés espacio. Así como en el Marginal, no hay espacio. Entonces, lo que vos laves se cuelga en cualquier parte. Y si te traen comida, las bolsas de comida están colgando. Y eso es parecido, ¿no? Y el tema celular. El tema celular en Salta y en general en casi todas las provincias está prohibido, ¿no? Entonces no está permitido el uso de celular. ¿Y por Hay qué si pasa? Claro, porque hay corrupción, Claro. claramente. Claro. Entonces O también cuando son alguien tantos que tiene es un difícil. celular, todo el tiempo hay requisas. O Y sea, todo el sí se tiempo los pueden salen sacar. celulares. Sí, se los quitan, ¿no? Se los quitan. Y el uso no está permitido. Entonces, cuando alguien está usando celular, es porque alguien del servicio está consintiendo, digamos, esa situación, ¿no? A mí me pasó con una persona que metimos presa con otras mujeres más acá en Salta y que el hombre está en la cárcel y subía a Twitter todo el tiempo y nosotros decíamos, ¿cómo Claro. puede ser si se supone que no tienen que tener celular? Claro. Pero vos fíjate que hay experiencias, por ejemplo, en Chaco y en Buenos Aires, que ellos avanzaron en liberar la posibilidad de tener celulares, ¿no? Como la experiencia de la pandemia, como no se podía visitar, dijeron, bueno, permitamos celulares. ¿Qué vieron en estos casos, en Chaco y en Buenos Aires? Es que la posibilidad de tener celular baja el nivel de conflictividad, ¿no? Mira. Y en vez de tener celulares ilegales, desde el que vos podrías hacer una estafa, lo que sea, los celulares están chipeados, ¿no? En los que Claro. están permitidos. Entonces vos tenés un número, a todos los números a los que se puede llamar o no, tenés la posibilidad de bloquear tecnológicamente entre los celulares, a qué página, no podrías entrar a Twitter, por ejemplo, o a las redes sociales, ¿no? Me parece Y eso te buenísimo. evitás, claro. Si están chipeados realmente y si Entonces solamente... vos legalizás, porque vos Claro. siempre que hay una posibilidad de algo Claro. ilegal en cualquier campo, existe, digamos, la posibilidad de corrupción, de negociado y demás, ¿no? Y ahora pasa con el tema comunicación. Entonces nosotros decimos, bueno, júntense los servicios penitenciarios y conversen sobre esa posibilidad porque les resuelve problemas, ¿no? Como medio de comunicación de Con esta la familia, persona ¿no? con la Con familia. la familia, de estudiar, hay gente que en Bien. Chaco estudia a distancia, ¿no? Buenísimo Entonces eso. necesita el celular y se ahorran todo el tema de las requisas. Entonces todas las requisas que se tienen que hacer para encontrar celulares, sanciones, Ya no gastás violencia tiempo y en demás, eso. claro, eso ya lo eliminás, ¿no? Y dicen, bueno, pero van a delinquir. Y no se puede delinquir porque nadie haría una estafa a través de un Claro, celular están que con un está chip. chipeado, ¿no? Entonces cuando llaman de esos celulares, Es que es un tema aparece eso, el mismo de las mensaje que estafas. cuando nos llaman ahora de la cárcel, del teléfono público, y te dice, a usted lo están llamando en un Claro. servicio Es penitenciario. un tema mal de las Sí. estafas que hoy le pasa normalmente a las personas de la tercera edad, ¿no? Que te Claro. llaman y te dicen necesitamos tal número de tu tarjeta y los pobres ancianos están todos confiando, ¿no? Sí, pero pero es imagínate, si a vos te llaman y cuando atendés te dicen a ustedes lo están llamando el servicio Claro. penitenciario, bueno, ya tenés que Claro. tener un Claro. mínimo nivel de alerta, que hay una posibilidad de que pueda hacer algo ilegal, ¿no? Rodrigo, vos nos estabas comentando hace un rato de las denuncias que reciben. ¿Cuáles son las denuncias que más se reciben, digamos, sobre qué? En este momento son de acceso a la salud, ¿no? Siguen las de malos tratos y después condiciones materiales. Entonces el 30% tiene que ver con falta de provisión de medicamentos, de turnos, no hay dentistas. Entonces como... No dejan de ser personas.
Son O personas, sea, claro, están en esa que condición. el único derecho que han perdido es la La libertad. libertad. ¿Y quién ¿no? tiene que hacerse responsable en este caso de la falta de insumos, de los Y profesionales? es el Estado, ¿no? Entonces acá está representado por el servicio penitenciario, pero que intervienen otros ministerios también. Entonces nosotros hablamos mucho con el Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces nosotros decimos, digamos, como nuestra propuesta de máxima es que todo lo que tiene que ver con salud no dependa del servicio penitenciario, sino que dependa del Ministerio de Salud. Entonces Claro. que lo pueda organizar el ministerio, ¿no? Que no sean independientes, porque los médicos actualmente están dentro del servicio penitenciario y responden jerárquicamente al servicio penitenciario, ¿no? Entonces hay un tema, por ejemplo, que si hay una tortura, son los que tienen que certificar también esa situación. Bueno, entonces nosotros decimos tienen que ser independientes. Pero aparte, todos los médicos, cada vez que tienen que hacer cualquier tipo de intervención, ya ni siquiera de baja complejidad, porque una persona tiene angina y la derivan al Hospital San Bernardo, hay que hacer todo un trámite de movilidad personal, Muchas veces etcétera, falta y no hay, pues no personal hay movilidad y no hay personal. Entonces muchas veces el equipo técnico, no sé, la trabajadora social consigue el turno para tal día, el juez autoriza y después no hay movilidad para salir, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta del Ministerio de Salud? San Bernardo, se le cayó el turno y se le aplica una sanción. Por 30 días no pueden volver a pedir Claro. para esta persona, ¿no? ¿En quién se afecta a la persona? Como si fuera una persona cualquiera que pidió un turno y lo perdió. Entonces la primera vez 30 días no se puede volver a pedir, la Claro. segunda 60, la tercera 90. No. Y bueno, Y no depende de ellos, están privados de su depende libertad, para nada obviamente, de ellos, ¿no? depende de la gestión, o sea Claro. que la gestión... Y lo que para afuera puede ser algo fácil de resolver, un dolor de muela privado de la libertad, hace insufrible, digamos. Rodrigo, esos días, y ¿no? con todas las problemáticas que existen, que nos estás comentando actualmente en el sistema carcelario de Argentina, ¿pensás que todo esto va a empeorar si se llegara, viste que nuestra ministra de Seguridad quiere implementar la baja de la edad de la imputabilidad? ¿Pensás que esto va a ser otro problema del sistema carcelario argentino? Sí, porque no está previsto el sistema carcelario para eso, ¿no? Entonces, muchas veces estas cuestiones se plantean demagógicamente y no con el nivel de profundidad, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando menores entran en conflicto con la ley penal o delinquen, podríamos decir, eso tiene un tratamiento judicial, ¿no? Y tiene una respuesta judicial. Lo que pasa es que no es una pena, es una medida de seguridad. Entonces, esa medida de seguridad también están privados de la libertad, también puede ser que estén en un dispositivo. En Salta, los dispositivos de jóvenes también dependen del servicio penitenciario, algo que está observado, que no deberían ser del servicio penitenciario, pues deberían tener otro tipo de contención. Entonces, digamos, a ese clamor social de que no pasa nada con los jóvenes, bueno, hay una respuesta, nada más que no se conoce cómo es, ¿no? Inclusive los jóvenes tienen una desigualdad con los adultos, porque si yo siendo joven transito todo un proceso judicial, penal, y se descubre incluso mi inocencia, el juez puede decir, bueno, pero las condiciones materiales de él o las condiciones morales de su hogar no son aptas, de todos modos dispongo la prisión o la pérdida de la libertad en un CAJ, ¿no? Eso con los adultos no pasa de ninguna manera. Entonces, sobre esas cuestiones son las que hay que trabajar, ¿no? Y cuestiones que tienen que ver con mucho más atrás, con las respuestas a las necesidades que tienen los niños, niñas, los jóvenes. Entonces ahí ya hay una primera falta estatal, si no se cumple con el derecho a la educación, a la alimentación, y si delinquen, bueno, la respuesta termina siendo la criminalización, ¿no? Además, justamente mezclar, ¿no?, las edades en una cárcel es como que sería como desproporcional, justamente. Sí, como que una no persona pasaría, menor. El eslogan supuestamente. es, delito de el eslogan de este nuevo Sí. proyecto es delito de adulto, pena de adulto. Me pero parece perfecto, la pero en realidad es que diferentes no es un cárceles. adulto. Claro, no son adultos y el tratamiento tiene que ser distinto porque es una persona que está Tal cual. todavía desarrollándose. Si eso va a impactar en las cárceles, nosotros creemos que no va a impactar tanto en las cárceles porque es mínimo el número. No tiene relación, ¿no? Así como cuando se habla de los extranjeros también. Nosotros acá en Salta tenemos 10 personas extranjeras presas, Claro, ¿no? nada. Contra 4.000 Y que se hay. cree como que hay un número muy alto de menores que delinquen. No llega ni al 0,5%. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces son muy mediáticos los casos. Entonces, bueno, ustedes son especialistas. Al repetirse permanentemente Claro. información en relación a determinados casos, se crea una sensación de que Claro, hay muchos un más, montón. ¿no?
Entonces, estadísticamente, nosotros no nos va a impactar eso en las cárceles. Sí creemos que esos casos particulares tienen que tener otro tratamiento. Acá en Salta tampoco nos impactaría en los dispositivos juveniles, porque son muy poquitos los chicos que están en dispositivos juveniles y los lugares son grandes. Entonces acá tenemos un dispositivo que pueden entrar hasta 70 chicos y no son nunca más de 6 o 7. Entonces, por más que entren los de 13, no va a colapsar, ¿no? Pero no es la política criminológica para los jóvenes, ¿no? Rodrigo, ¿y cuál es tu opinión sobre la privatización que se plantea hacer en las cárceles y las posibles consecuencias que puede tener esto? Mira, nosotros tenemos mucha relación con gente de otros países, ¿no? Y vamos viendo, ¿no?, cómo han funcionado esas experiencias, México, Brasil. En algunos casos en los que hay grandes grupos narcos, inclusive, digamos, la gran preocupación, por ejemplo, de Paraguay y Ecuador tiene que ver con que hay cárceles totalmente manejadas por grupos narcos o pabellones totalmente manejados por grupos narcos, ¿no? Entonces deja de ser la fuerza de seguridad la que controla para ser este grupo, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que pensamos? Que siempre la gestión del lugar tiene que ser del Estado, ¿no? Porque es el que tiene que cumplir con esa finalidad. Después que hay algunos servicios que se pueden privatizar, bueno, eso sí se puede ver. Como ahora, por ejemplo, está privatizado la alimentación. Habrá que ver qué es más eficiente y que se cumpla, ¿no? O hay servicios, no sé, de lavandería, de educación en otros países, incluso de algunos perímetros de seguridad que son de seguridad privada. Digamos, esa es una forma, privatizar alguno de los servicios. Y otra posibilidad, digamos, que la que plantean acá en Salta, nos la explicó a nosotros el ministro de Seguridad, nosotros dijimos, nosotros no vamos a estar de acuerdo con privatización. Entonces nos dijeron, no, lo que nosotros estamos pensando, digamos, son como licitaciones públicas en las que se presentan privadas y finalmente termina siendo un subsidio de una obra pública, ¿no? O hay una forma en la que el oferente, el que se presenta, es el encargado de gestionar el préstamo a nivel internacional, ¿no? Pero sigue siendo una deuda del Estado y sigue siendo eso después un edificio que va a ser del Estado, ¿no? Entonces, no me parece mal, digamos, que puedan intervenir algunos privados, pero en estos momentos particulares, en la licitación, conseguir préstamo o algunos servicios, pero el control y la gestión siempre tienen que estar, digamos, en manos del Estado, ¿no? También vimos algunos lugares que nos cuentan, México, por ejemplo, en los que estas cárceles privadas son cárceles VIP. Entonces dicen, nosotros como que damos un servicio de hotelería, de seguridad, pero tenemos nuestro cupo. Para 300 personas no entra uno más, ¿no? Entonces ahí terminan, digamos, hay una desigualdad que se da, que quienes pueden acceder ahí, bueno, la gente que tiene más recursos y demás, que mágicamente son ellos los que aparecen ahí y no el preso pobre, digamos, que termina hacinado en las otras cárceles comunes, ¿no? Pues no hay ningún país en las que haya cárceles privadas totalmente, ¿no? Sino que en los que han avanzado conviven los sistemas. Rodrigo, ¿y qué me podés comentar sobre las coimas que existen en la cárcel, ¿no? De parte de las familias con los presos. Familias con penitenciarios sería. Mira, nosotros sabemos, ahora hay investigaciones, en este momento hay en curso una investigación muy grande que cambiaron todas las cúpulas del servicio penitenciario, y a nosotros también nos han llegado, nosotros hacemos esas denuncias. Nosotros entendemos también, digamos, cuando decimos las condiciones también tienen que ver con las condiciones de sueldo, las condiciones laborales. Entonces decimos, no es solo mejorar las condiciones de la persona presa, sino también la condición del penitenciario, ¿no? Siempre que uno tenga una mejor condición, va a tener menos posibilidades de caer, digamos, en esas prácticas que son ilegales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en una cárcel en Orán decían, no, porque esta persona siempre está sancionada porque tiene deudas por drogas con otras, ¿no? Con otras compañeras. Decía, bueno, pero ¿cómo entra la droga al servicio penitenciario? Si las requisas son exhaustivas, la gente está 2 horas pasando por una requisa y un control que es exhaustivo. Entonces, ¿cómo se hace para entrar? Digamos, ¿cómo se hace para entrar a un celular? Pasar por todo ese procedimiento y poder entrar droga, celular o entrar plata, ¿no? Rodrigo, ¿cuál es la diferencia entre preso y penitenciario? Justo que me lo corregiste, ¿viste? Que me quedó la duda. No, es justamente el penitenciario es el policía, digamos, de la cárcel. Penitenciario es policía. Claro, y el servicio preso, penitenciario. Claro. En realidad ellos no son policías, ellos son penitenciarios. Claro, ¿no? yo me refería a los presos, ¿viste? Claro. Que hacen la coima justamente sus familias. Claro, con sí. los penitenciarios, Claro, claramente. porque para que haya una coima tiene que haber un agente público, ¿no? Entonces, en este caso, el agente es el penitenciario.
Y Entonces, normalmente pasa también con los funcionarios públicos, ¿no? Que piden ellos la coima, porque pasó con muchos casos y también los mismos a veces hasta abogados. Me pasó con casos conocidos, no vamos a dar nombre, que les dicen a una familia, me das tanta plata porque yo lo voy a sacar. Y después pasan años y no lo Claro. sacan, porque son mafiosos, Pasa están mucho metidos en los con los narcos y Sí, sí, no sí. pasa. Es que es tan complejo. ¿Reciben Digamos que hay ustedes ese por tipo de todas denuncias partes. de Sí, familias nosotros que le cuando nos entregaron llegan dinero a los abogados? denuncias las tramitamos directamente judicialmente, ¿no? Hay una Bien. fiscalía que es de derechos humanos que trabaja todas las causas de policías y penitenciarios y las tramitamos directamente. Y algunos casos como estos, cuando son abogados particulares, nosotros le damos trámite además al colegio de abogados. Bien. Porque el colegio de abogados tiene el control de la matrícula y el control ético de la profesión, ¿no? Bien. Pero lo que pasa muchas veces, en general, digamos, en el 95% de los casos, es que el abogado privado interviene mucho en toda la parte del juicio y una vez que empieza a cumplir la condena, deja de tener Se un abogado y olvida. ya pasa otra vez a un defensor público. Claro. Sí, no porque se olvide, sino porque ya el preso ya no sé, ya no tiene un peso más. Claro. Entonces ya no Y tiene porque para también es pagar una al realidad abogado. que acceder a un beneficio post condena te lleva un tiempo. Muchísimo. O sea, el Sí, trámite sí. es sumamente engorroso. Inclusive el presentar un recurso de casación a tu condena, Ujú. demoran años los tribunales en responder eso. Sí, sí, y después también están todos los que tienen que ver con los beneficios, libertad condicional y demás, que eso también, bueno, requiere una especialización. Claro. Entonces, nosotros intentamos mirar a todos los sectores. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos armando una formación para los abogados, para que sepan sobre ejecución de la pena, ¿no? Entonces, porque también pasa muchas veces, los propios jueces nos dicen, bueno, a veces nos pasa que nos presentan mal el beneficio. Entonces dicen, ¿por qué esto no sale? Y dice, bueno, pues lo plantearon mal, ¿no? Porque en realidad hay muchas materias en la universidad que no se ven profundamente y una es la ejecución de la pena, ¿no? Como que él llega hasta el momento que lo condenan, casación que decís vos, condena firme y ya después ya no sé cómo seguir interviniendo, ¿no? Entonces, bueno, ensayo. ¿Y cómo podemos hacer cómo pueden hacer los abogados para acceder a esto que vos me decís? ¿Dónde pueden encontrar esta información? ¿Tienen Mira, alguna página? Bueno, esto- ya dijiste la sí, página. ¿Todo se esa publica es ahí? la página, si nosotros ahí publicamos todo y eso se va a ofertar a través del Colegio de Abogados. Buenísimo. Nosotros tenemos un consejo consultivo en el que logramos traer a muchas instituciones y ahí está el Poder Judicial, el Ministerio Público, Colegio de Abogados, la UNSA, Organismo de Derechos Humanos. Entonces eso lo estamos armando entre todos, ¿no? Es algo que se va a Entonces, presentar ahora a Sí, futuro. sí, sí. Le estamos dando la figura, va a ser colegio de abogados, universidad y comité, ¿no? Buenísimo. Y después, aparte, digamos, los docentes van a ser los que están en el tema, los jueces de ejecución, los defensores de ejecución, nosotros, desde Nación y demás. Rodrigo, ¿nos podrías comentar para ir cerrando a la gente que nos está escuchando y por ahí tienen familiares privados de sus libertades y que estén viendo las condiciones en donde viven y cómo viven? ¿Dónde se te puede encontrar para llevar a cabo una denuncia? Si ven ellos alguna tortura por parte de los penitenciarios. Sí, nosotros físicamente estamos en la Santiago del Estero 2291, donde están todos los edificios esos de gobierno, en la oficina 12, 2291 es el primer bloque, oficina 12. Esa es una forma. La otra, decíamos, es la página, Comité contra la Tortura Salta, lo ponen en Google y ya salta, por suerte ya salta primero nuestra página, Bien. antes no pasaba eso. Y la otra es el teléfono, que puede ser por WhatsApp, nos dejan un mensaje, les llamamos, que es 387-22-678-2, ¿no? Entonces, Bueno. esa es la vía más rápida y hay una guardia 24 horas, ¿no? Que Buenísimo. nosotros nos rotamos y en cualquier momento pueden llamar. Gracias, Rodrigo, por venir. La verdad que un Bueno. placer. Nos sacamos un montón de dudas. Y